Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de HTML para novatos. En esta oportunidad trabajaremos con las listas. Hay diversos tipos de listas en HTML. Están las listas ordenadas, están las listas desordenadas y están las listas de definición. En esta oportunidad, entonces, vamos a aprender los diferentes tipos de listas que tiene HTML para desarrollar aplicaciones web, por supuesto, utilizando este lenguaje de marcado, ya de marcado HTML. En el video anterior estuvimos hablando y viendo el tema de los enlaces, de los diferentes tipos de enlaces. Y para ver el contenido de esta oportunidad, vamos justamente a crear aquí en nuestro espacio lecciones de HTML. Aquí estoy usando, como ustedes pueden ver, Visual Studio Code. Así que vamos a avanzar. Creamos un nuevo archivo y vamos a colocarle un nombre que vamos a nombrar con la palabra listas. Ya, ahí vamos a ver un poquito. Listas.html para que ustedes puedan después ver este contenido. Ya sabemos que si escribimos HTML, ¿cierto? 2.5, ahí vamos a seleccionarlo, automáticamente el sistema nos crea toda la estructura de la página web. Así que vamos a ubicar este texto como title, listas, ¿ya? Bien, vamos a aprovechar lo que sabemos. Escribimos un título de nivel 1 y vamos a poner este título, listas ordenadas, ¿vale? Listas ordenadas. ¿A qué nos referimos con listas ordenadas? La lista ordenada viene del concepto de order. Ya cuando, por ejemplo, tú usas Word, perfecto, bien. Tú colocas o incluyes numeración, ¿cierto? Bueno, las listas ordenadas son eso justamente dentro de un aplicativo web. Son como si usáramos numeraciones. Para escribir una lista ordenada usamos el o la etiqueta OL y luego dentro de esta etiqueta colocamos los llamados list item que se escriben así, li, ¿ya? Por ejemplo, si yo colocara nombres de países, vamos a poner Chile, ejemplo, ¿vale? Vamos a escribir Argentina, ya que lo tenemos al ladito, ¿cierto? Después vamos a escribir otra etiqueta li y vamos a poner otro vecino nuestro, Perú. Vamos, como tenemos tenemos aquí UTF-8, acá podemos usar acentos dentro de HTML. Perú y Bolivia, por supuesto, Bolivia. Después podemos poner otros países más lejanos como Paraguay, por ejemplo, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Vamos a incluir solo ellos. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta de proyecto. Abrimos entonces nuestra carpeta y aquí yo tengo por defecto Opera, pero puedo usar Chrome también, por supuesto. ¿Ya? Esperamos un poquito que se abra la página y posteriormente vamos a tener entonces nuestra paginita abierta en el sistema. Bien, ahí la tenemos abierta y fíjense cómo automáticamente el sistema, ¿no es cierto? En este caso las listas se despliegan con un número dentro de la página. Por eso se llaman listas ordenadas, ¿vale? Pero también tenemos otras maneras de poder trabajar con estas listas, ¿ya? Por ejemplo, podríamos nosotros comenzar o cambiar el número de inicio, ¿ya? Y para eso vamos a ir de nuevo a nuestro editor y acá, por ejemplo, podríamos escribir el atributo start y escribir algún número en el que nosotros quisiéramos partir. Por ejemplo, el número 4.
al mirar nuevamente nuestra lista, veamos ahí el resultado. Fíjense que ahora efectivamente la lista parte con el número 4, ¿ya? También podemos hacer listas de distinto tipo, ¿ya? Podemos incluso ordenarlas de manera inversa. Miren, vamos a ver aquí. Y acá podríamos decir, usar el término reversed, ¿ya? Reversed. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Refrescamos. Y fíjense que aquí parte desde el número 4 hasta el último número. Ahora, ¿por qué parte con el 0? Básicamente porque esto se transforma en lo que se conoce en programación como arreglo, ¿ya? Tú puedes averiguar ahí lo que son los arreglos dentro de programación, pero básicamente puedo contarte que son eh, tipos de datos o es un conjunto de datos, ¿ya? Habitualmente cuando nosotros usamos variables en programación, usamos un solo dato, pero acá en los arreglos podemos usar más de uno y en este caso tenemos un arreglo de países. Por eso se comporta de esta manera, poniendo el número 0 primero, ¿ya? Porque los arreglos normalmente en informática, salvo contadísimas excepciones, parten en el número 0. Pero también podríamos hacer que esta lista pueda estar ordenada de manera alfabética, ¿ya? Entonces nuevamente vamos a nuestro navegador, vamos a sacar esto acá, vamos a sacar esto, lo sacamos brevemente y decimos así, type, ¿ya? Y ponemos una A mayúscula, ¿vale? Vamos a revisar, ya ahí está la lista desde la A hasta la E, ¿cierto? Va mostrando ese elemento, ¿vale? Así, nuestra lista ordenada puede trabajar de distinta manera, ¿ya? Y bueno, eso es con relación a las listas ordenadas. Si tú me preguntas cuánto es lo que se usan en la web, no mucho, la verdad. No se usan mucho, pero sí se usan esta otro tipo de listas que nosotros vamos a ubicar acá. Vamos a poner un título y vamos a escribir listas desordenadas, ¿ya? Se llaman así no porque haya desorden en los datos, sino más bien porque no aplica el concepto de orden, así como lo hacen las numeraciones en Word. Y digamos que las listas desordenadas son en Word, serían las viñetas, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribimos una lista desordenada? Decimos, escribimos la etiqueta UL y también usamos etiquetas li. Así que, si me permiten, yo puedo copiar todo esto acá para ver cómo se ven estos elementos, ¿ya? Entonces, vamos a ver básicamente acá. Vamos a poner eso ahí. Refrescamos. Y ahí están nuestras listas desordenadas, ¿cierto? Listas desordenadas. Si se fijan, los datos aparecen como se escribieron, pero en vez de letras o números, solo aparecen las viñetas. Las listas desordenadas se usan bastante con los llamados botones. Ya, por ejemplo, los navegadores web usan bastantes, digamos, estas listas desordenadas, ¿ya? Porque son muy prácticas, son muy sencillo de manejar y eso, ¿no es cierto?, nos permite trabajar de manera correcta. Si nosotros le damos ciertos estilos CSS a estas listas, nosotros vamos a poder crear, por ejemplo, menús y todo eso. Bueno, entonces yo quiero hacer un pequeño ejemplo para ustedes de cómo se usan las listas desordenadas ¿no es cierto?, en un menú. Muy sencillo, por cierto, ¿ya? Entonces vamos a decir ejemplo de uso de menú, de listas, mejor, de listas en un menú, ¿ya? Ahí.
Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, podemos usar una etiqueta que se usa en HTML para crear navegadores o elementos de navegación. Por ejemplo, esos navegadores que uno ve habitualmente en las páginas web se utilizan con esta etiqueta. Escribimos UL para hacer una lista desordenada y ejecutamos aquí algunas list items. Por ejemplo, vamos a colocar acá inicio. ¿Ya? Voy a aprovechar de incluir etiquetas A para hacer el ejercicio completo. Vamos a poner un gatito. ¿Por qué ponemos un gatito? Para señalar, en este caso a HTML, que no tenemos una URL o una dirección dentro del proyecto, ¿ya? Así que ahí tenemos la primera, generamos una nueva lista y dentro de esa nueva lista creamos otra ancla o hipervínculo y escribimos acá contacto, ¿cierto? Para que eventualmente las personas puedan tener algún lugar donde contactarnos en nuestro sitio web. Usamos A y escribimos acá, por ejemplo, acerca de, ¿vale? Acerca de, vamos a hacerlo así para que quede mejor. Entonces ahora probamos todo esto, veamos qué tal. Entonces yo acabo de ajustar mi ventana acá para que ustedes puedan ver mejor el contenido. Entonces ahí está, página de inicio, página de contacto, página de acerca de. Si se fijan en el costado inferior izquierdo del navegador, ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, los enlaces. Y tienen un gatito al final porque si yo pincho acá, ¿cierto?, intenta cargar la URL y no puede porque obviamente no existe. Si existiera, tendríamos que crear, ¿no es cierto?, una página para tal propósito. ¿Y cómo logro que esto, por ejemplo, quede en un, así como se ve habitualmente, ¿no es cierto?, en las páginas web, de manera horizontal y no de manera vertical? Permítanme hacer aquí un pequeño trabajo. Vamos a ir aquí arriba. Vamos a escribir esta es una forma de escribir estilos, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a partir con la etiqueta UL. Vamos a abrir llaves. Y ahí vamos a decir list style, ¿ya? List styles y vamos a decir no, porque ustedes sabrán que normalmente en los sitios web no usamos, ¿cierto? Ahí está. Ya hay estas viñetas, normalmente uno no las ve, claro, se desactivan de esta manera, ¿vale? Y ahora lo que podemos hacer es que en esta misma, por ejemplo, vamos a decir que li, es decir, todas las list items que está dentro de esta lista, esta es una manera de anidar. Si yo pongo el mouse aquí, ¿cierto?, se genera una especie de cascada, ¿ven? Por eso se llama estilos en cascada. Y voy a usar un display, pero quiero usar inline block, ¿ya? Con este comando debería poder entonces ver mi aplicativo. Y ahí, como ustedes pueden ver, ahí ya están de manera horizontal, ¿ya? Bueno, después podemos agregarle colores, forma. Por ejemplo, podríamos eliminar de las etiquetas A que tenemos aquí. Fíjense que se aplica a UL, luego a li, y dentro de li tenemos etiquetas A, ¿cierto? Etiquetas de ancla. Bueno, hagamos, por ejemplo, UL li A, ¿cierto? Y ahí, ¿qué le digo? Le digo, por ejemplo, que tenga que text decoration. Voy a usar esta tema, text decoration none. Con esto elimino el subrayado que tiene esto, ¿vale? Habitualmente ustedes ven eso en las páginas web, ¿verdad? Podríamos hacer también que además de esto podamos tener un color, ¿cierto? Veamos qué color podría hacer. Podría ser un color negro, un color azul,
un color que queramos. Entonces para eso escribimos color, ¿ya? Y acá el Visual Studio Code nos da la posibilidad de escribir un color, ¿cierto? Y más adelante cuando aprendamos CSS, poder incluso elegir otros colores. Como ven, ahí está. Puedo también hacer que las letras crezcan. Podríamos, por ejemplo, un font size. Habitualmente, como mínimo, tienen 16 píxeles. Podríamos hacer quizás 24 píxeles para ver qué tal se ve. Y ahí ven, ahí se vio más grande. Bueno, el tamaño y la forma va a depender, ¿no es cierto?, del diseño de la imagen corporativa de la página. Pero yo solo estoy mostrando un ejemplo de cómo las listas pueden transformarse en menús. ¿Qué otra cosita podemos hacer acá? Por ejemplo, podríamos hacer un margin para esto, para que se separen un poquito de quizás unos 5 píxeles. Ya estoy inventando aquí estilos. Básicamente ven que ahí ya no se ven tan juntos, ¿ya? Y finalmente, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer un UL li a hover. Y este es un efecto que va a hacer que cuando se pase el mouse por cambie de, por ejemplo, podemos hacer que cambie de colores, podemos hacer un montón de cosas. Habitualmente, por ejemplo, podríamos activar el text decoration y decir que sea un underline. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tenga el subrayado cuando el mouse pase por encima de él. Miren, vamos a esperar que se refresque acá. Y ahí está, miren, ven. ¿Qué tal? Eso es lo que se puede hacer con listas desordenadas, entre otras cosas. Se pueden enumerar elementos, como también se pueden construir elementos de navegación, como estos botoncillos que he creado solamente para mostrarles cómo funciona básicamente las listas desordenadas. ¿Vale? Bueno, y por último nos queda ver las listas de definición. Para eso vamos a crear nuevamente una etiqueta H1 y vamos a poner acá listas de definición, ¿cierto? Perfecto. Bien. Vamos entonces. ¿Cómo creamos una lista de definición? Para eso nosotros tenemos un comando que se llama DL, una etiqueta, ¿ya? Que es definition list. ¿Vale? Si no se acuerda de qué estábamos hablando, básicamente lo que el Visual Studio Code a través de su sistema de inteligencia artificial nos muestra aquí de qué se trata las listas de definición, ¿ya? Entonces, estas listas de definición tienen un par de elementos interesantes. Por ejemplo, tienen un DT, que es como un dataset, ¿ya? Que lo que hacen es representar un término. Vamos a suponer que escribimos aquí HTML. Y este sería el título. Pero ¿cómo definimos esto? Podemos usar un DD. ¿Ya? Este DD puede tener un texto. Por ejemplo, HTML sirve para crear páginas, ¿cierto? Páginas web de manera óptima, podríamos decir, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a ver qué tal se ve nuestra lista. Ahí está, ¿ven? Fíjate que la etiqueta DD o DT, digo, ilustra esto como si fuera un título. Y la etiqueta DD es la que define, ¿no es cierto?, el texto, o uno puede colocar o escribir, mejor dicho, el contenido o lo que uno quiere en cuanto a definición. Por ejemplo, vamos a hacer una copia de esto para cambiar solamente los contenidos. Y en vez de HTML, por ejemplo, podríamos definir web. ¿Ya? Así. Claro, es una forma de programación, ¿cierto?, que usa Internet, ¿cierto? Por colocar cualquier cosa solamente para mostrar cómo funcionan estas listas. ¿Ven? ¿Qué tal? Entonces,
esto también se le pueden aplicar estilos parecidos a los que vimos acá, pero básicamente para eso se usa la lista de definición. ¿Cuánto se usa la lista de definición en comparación? Veamos el caso. En el número 1 están las listas desordenadas porque se pueden usar de distinta manera. En el número 2 podríamos hablar de las listas ordenadas, aunque no se usan tanto porque existen formas de hacerlo a través de, ¿verdad? De HT, de CSS, mejor dicho, ¿ya? Y en el caso de las listas de definición, no se usan mucho, la verdad, porque se usan se usan otros elementos, ¿ya? Se pueden usar títulos, se pueden usar párrafos, y entonces eso queda un poco mejor. No es porque no se puedan usar o no sirvan, sino que la industria va, como en todas las cosas, va tomando mayor o menor forma de trabajar con las listas de definición. Así que ahí tenemos esta parte que es interesante. Y por último, veamos que nosotros podemos crear listas, podemos anidar listas, ¿ya? Vamos a escribir otro título acá y vamos a poner ejemplo de listas anidadas, ¿cierto? Uno técnicamente podría anidar todo tipo de listas, pero por ejemplo vamos a usar acá sin enlaces, ¿ya? Vamos a usar una UL. Ahora, miren, hay una técnica en Visual Studio Code con el cual ustedes pueden escribir más de una lista o generar más de una lista de una sola vez. Por ejemplo, si yo quiero tener 4 lists, ¿ven? Ahí está, usé la tecla Tab para esto, ¿ya? Es decir, yo escribo li por el valor que yo quiera y puedo presionar Enter o con la tecla tabular o con el mismo mouse como lo acabo de hacer, se puede hacer esta cosa, ¿ya? Entonces acá, gracias a que también Visual Studio Code me permite escribir en varias líneas, voy a decir ítem, ¿cierto? Y 1, ¿ya? Hay manera incluso de hacer esto más dinámico, pero como son poquitos elementos, y ahí tenemos nuestra lista, ¿verdad? Vamos a refrescar, ahí está. Bueno, aquí lo que está haciendo es que está aplicando los estilos de todas las listas, ¿ya? Entonces, para evitar esto, lo que pasa es que aquí yo definí UL, LI y A, pero como el sistema vio nueva lista, entonces básicamente él está aplicando a todas las listas de la página los estilos que recién yo configuré en cuanto a la etiqueta UL y a la etiqueta LI, ¿ya? Por eso se ven así. Bueno, hay una manera de hacer que esto un poco digamos, se refiera a algo específico, y es agregar la etiqueta padre que está antes de UL aquí, que es la etiqueta nav, ¿ya? Para que él sepa que solo vamos a aplicar estos estilos a las listas que están dentro del navegador. Entonces, ahora si ustedes se fijan, permanecen los estilos de este navegador, pero ya no están aplicados los mismos estilos para esta otra lista que no está dentro de un navegador. Hay maneras en las que tú puedes en HTML diferenciar unos elementos de otros, y es a través de clases, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos CSS, ¿vale? Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo acá esta lista con 4 ítems, y si yo quisiera dentro de alguna de estas listas crear dentro de alguno de estos ítems, crear alguna lista anidada, yo simplemente hago acá una inserción, y acá, por ejemplo, voy a escribir unas 2 ítems solamente, ¿ya? Y luego voy a poner sub ítem, sub ítem, por ejemplo, 1.1, ¿verdad? Voy a copiar esto, copiar y lo pego acá. Y acá, por ejemplo, bueno, no era 1.1, sino 2, ¿cierto? Técnicamente. Bien, vamos a ver qué tal se ve. Refrescamos y ahí está, ¿ven? Entonces ahí tenemos listas de ítem anidado. Esto también sirve
o se usa también, por ejemplo, si alguien pincha alguno de estos botones, podríamos hacer a través de CSS la posibilidad de crear listas que sean que se desplieguen a partir lo que se conocen como listas contextuales o menús contextuales, ¿ya? Pero como ven, nosotros podemos hacer anidar listas que estén dentro, y por supuesto que podemos colocar otro tipo de listas, como una lista ordenada, una lista de definición, lo que nosotros necesitemos. En realidad, en general, todo esto de la internet y de HTML es bastante flexible, solo que uno habitualmente usa algunos tipos de prácticas para que esto quede siempre ordenado y que no genere confusiones a los usuarios, ¿ya? Bien, eso es lo que tenía que compartir con ustedes con relación a las listas. Espero que les haya gustado este contenido y por supuesto que ustedes pueden ir profundizando mucho más a través de los recursos que existen en Internet. Yo estoy enseñándoles una versión bastante básica, especialmente para las personas que, como tú quizás, que no conocen muy bien este lenguaje, pero que a medida que lo vayas conociendo te va a permitir manejarte para crear páginas web atractivas para tu público. Por supuesto que esto se puede mejorar mucho, pero ya sabes, hoy aprendiste que a través de estilos podemos dar forma y fondo a los elementos que nosotros desplegamos habitualmente a través de Internet. ¿Y eso de qué va a depender? Del diseño que tenga el sitio web, de las necesidades de los clientes, de todo aquello que es tan subjetivo, pero que es importante porque es la manera en la que nosotros le damos forma a aquello que nuestro cliente quiere y que nuestros usuarios, ¿no es cierto?, los usuarios del sitio web van a utilizar. Así que no te pierdas el siguiente capítulo de esta serie, donde vamos a hablar acerca de las tablas, ¿sí? Cómo organizamos el contenido a través de tablas. Las tablas también son bastante utilizadas hoy gracias a tecnologías como CSS, Bootstrap y otras, y que pueden tener una forma bastante interesante de mostrar contenido, especialmente si, por ejemplo, estamos trayendo contenido de algún elemento externo, como podría ser una base de datos o una API, ¿ya? Entonces las tablas se pueden utilizar como un buen recurso de organización. Así que te dejo la invitación. No olvides suscribirte, dale me gusta si te gustó este contenido y te dejo la posibilidad de que me envíes tus comentarios. ¿Qué te parece este contenido? ¿Te gustaría aprender algo específico de HTML? ¿Alguna cosa para algún trabajo que estés haciendo o que quieras realizar? Ponlo ahí en los comentarios, ¿ya? Y yo me voy a organizar para que no solo contestarte, sino poder plantear también ese contenido dentro de lo que estamos viendo en HTML, ¿vale? Así que gracias, muy amables por estar y apoyar este emprendimiento, este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén súper bien. Chao, chao.